Shalom, en esta ocasión trataré el tema de intersexualidad masculina o hermafroditismo masculino. En esta entrega solamente se tratará una de varias causas de la intersexualidad masculina. Una definición de qué es hermafroditismo o intersexualidad es la coexistencia en un mismo individuo de los dos aparatos genitales, masculino y femenino. Se dice que el hermafroditismo es total o completo cuando los dos aparatos están anatómicamente bien desarrollados y ambos son funcionalmente activos. Esta condición nunca se ha comprobado en la especie humana, pero es de ocurrencia normal en animales inferiores. El pseudohermafroditismo, como lo indica el prefijo, es la falsa bisexualidad. Un pseudohermafrodita tiene tejidos gonadales masculinos o femeninos, con trastorno del desarrollo normal del resto de su aparato genital. Los tejidos gonadales masculinos son los testículos y los femeninos son los ovarios. Continuando con el tema, de ahí se deduce la existencia de dos variantes de pseudohermafroditismo o intersexualidad. El pseudohermafroditismo o la intersexualidad será masculina si la gónada existente es la glándula testicular. O sea que si un individuo tiene testículo, pero aparenta por sus características fenotípicas ser mujer, es un hermafrodita o un intersexual masculino porque tiene la gónada del hombre, que es el testículo. Y el pseudohermafroditismo será femenino, ¿no?, si la gónada que presenta es tejido ovárico, o sea, si tiene ovario. Hermafroditismo masculino o intersexualidad. Tanto los genitales internos como los externos deben de desarrollarse en armonía. En caso de que no ocurra así, ocurre lo que se denomina intersexualidad o hermafroditismo, cuando se pierde la armonía en el desarrollo de los genitales. Entonces vamos ahora a clasificar los genitales en el hombre. Los genitales externos masculinos son el escroto y el pene. Y los internos son los testículos, el epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, próstata, conducto eyaculador y la uretra. Aquí podemos ver los genitales externos, que son esto que está acá, que es el pene, y esta envoltura que envuelve al testículo, que se denomina escroto o bolsa. Ahora los genitales internos son testículo, epidídimo, el conducto deferente, que es este que está aquí, vesículas seminales, conducto eyaculador, la próstata y la uretra. Entonces los espermatozoides viajan todo este trayecto, pasan los espermatozoides, todo este trayecto, hasta salir por acá. La uretra en el hombre tiene una dualidad en su función que permite que desde aquí, que es la vejiga urinaria, la orina pueda salir, y también por aquí sale lo que es el semen. Entonces vamos a hablar del embrión indiferenciado. Es importante conocer que los embriones en su desarrollo pasan por una etapa indiferente, una etapa que fenotípicamente no se puede diferenciar si es un embrión masculino o si es un embrión femenino, pero sí se puede hacer genéticamente, aunque por fuera aparente, o sea, aunque a la vista no se puede diferenciar. Si le hacemos un cariotipo a esa célula y analizamos el número de cromosomas, sí podemos identificar si es un hombre o de una mujer, un embrión que luego se convertirá en un hombre o que luego se convertirá en una mujer. Entonces el embrión pasa por una etapa indiferente y dependiendo de la actividad genética y hormonal se convierte en un embrión con características fenotípicas masculinas o femeninas. Primero tenemos que tener una adecuada actividad genética y luego una actividad hormonal. Cuando falla
esa actividad genética o la hormonal, entonces tendríamos lo que es la intersexualidad, el intersexo también. ¿Qué tenemos aquí? Mire, aquí tenemos un embrión alrededor de 5 semanas. Aquí están los genitales externos que están en una etapa indiferente. Ahora, esos genitales indiferentes, por acción hormonal, se pueden convertir en los genitales de un futuro hombre o los genitales de una futura mujer. Pero mire, el tejido del que surgen es un tejido indiferenciado, pero gracias a la acción de las hormonas y los genes se puede convertir en un tejido genital de un hombre o un tejido genital de una mujer. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? Son el tubérculo genital, tenemos los pliegues urogenitales y los engrosamientos labio-escrotales, también conocidos como hinchazones labio-escrotales. Ahora, cada estructura embrionaria me dará lugar a lo que es una estructura de los genitales per se. Ejemplo, el engrosamiento labio-escrotal en el hombre se convierte en el escroto, el pliegue uretral se convierte en el hombre en la superficie ventral del pene, que es esta, y el tubérculo genital se va a convertir en el glande. Eso que está acá, ese tejido, es el falo, que también se conoce como tubérculo genital, el falo. Entonces en la mujer sería estructura diferente, pero lo hablaremos en otro video. En este caso, como estamos hablando exclusivamente de la intersexualidad masculina, como nos compete esta parte. Entonces, orden en el desarrollo genital. Los genitales internos se desarrollan primero y luego los externos. Y el orden es el siguiente. Lo primero que debe de desarrollarse es las gónadas. En este caso, en el hombre se desarrolla el testículo. Gracias a que el cromosoma Y, o también reconocido como Y, yo le llamo Y, codifica una proteína que se denomina factor determinante testicular, que hace que la gónada indiferenciada se convierta en un testículo. Entonces, luego de eso, se deben desarrollar los conductos genitales, que son los conductos de Wolff, que me darán lugar a la vía espermática, que la vía espermática forma parte de los genitales internos. La vía espermática está formada por el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador. Esa es la vía espermática. Entonces, los conductos genitales deben de desarrollarse y surgen de ahí los conductos de Wolff o conductos wolffianos o conductos mesonéfricos también se conocen. Entonces luego se deben desarrollar los primordios de los genitales externos, el falo, que será el futuro pene, también llamado tubérculo genital, los engrosamientos labioescrotales, futuro escroto o bolsa, y el pliegue urogenital, que es la futura superficie ventral del pene. Entonces ese es el orden en el que deben de desarrollarse. ¿Qué sucede? Que el embrión puede desarrollar el testículo muy bien, pero los conductos, la acción hormonal sobre ello no se ejerce de la manera adecuada sobre los conductos ni sobre los primordios de los genitales externos. Por lo tanto, las estructuras externas del hombre tendrían apariencia de una mujer, pero él sí tendría gónadas. Pero ¿qué pasó? Que las hormonas no actuaron adecuadamente como debieron actuar en estas estructuras. Por lo tanto, fenotípicamente va a aparecer que una mujer, pero va a tener testículos. Y veremos entonces qué va a ocurrir en breve. Yo tengo una condición que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Esa es una de las causas de intersexualidad masculina. ¿Qué sucede? Que los andrógenos
entre ellos la testosterona, son los que se encargan de que ocurra un adecuado desarrollo de los genitales en el hombre, desde etapas embrionarias tempranas. Entonces los conductos genitales y los primordios de los genitales externos necesitan responder a la acción de los andrógenos procedentes de las células de Leydig de los testículos. Los testículos tienen células de Leydig que producen testosterona, que es la hormona sexual masculina. También el testículo tiene otro tipo de células, que son las células de Sertoli. Esas células producen el factor inhibitorio de Müller, que inhibe entonces que se desarrolle el útero, las trompas uterinas y el cuello del útero también, y el tercio superior de la vagina. Aquí yo tengo un paciente con insensibilidad completa a los andrógenos a simple vista, o fenotípicamente, que son las características visibles fenotípicamente. Yo puedo ver que parece realmente una mujer, pero si le hago un examen genético y busco sus cromosomas, veré que tiene un cromosoma Y o un cromosoma Y. Por lo tanto, la configuración genética de ese individuo es 46XY o 46XY, que es la configuración genética de un hombre. Esa condición es un trastorno genético recesivo ligado al cromosoma X causado por una mutación de pérdida de función en el gen receptor androgénico, en el cromosoma XQ12, que codifica el receptor de andrógenos. La falta de función del receptor de andrógeno da como resultado virilización defectuosa de los varones con esta configuración genética, a pesar de la presencia de testículos bilaterales y producción normal de testosterona. Para que una hormona pueda realizar su función sobre un tejido necesita que el receptor de andrógeno esté actuando adecuadamente, pero como el receptor está defectuoso, se produce testosterona de manera normal, pero no puede actuar sobre el receptor. Por lo tanto, el tejido, que debe de convertirse en pene, en escroto, queda en una etapa intermedia o pobremente desarrollada o con apariencia fenotípica de mujer, de genitales femeninos. Aunque el feto masculino en el desarrollo está expuesto a niveles normales de andrógenos, la falta de receptores de andrógenos, aquí debe ser receptores de andrógenos, hace que el falo, que será el futuro pene, los pliegues urogenitales, la futura superficie ventral del pene, y las hinchaciones labioescrotales, que será el futuro escroto o bolsa, no respondan, acá debe de decir, no respondan a los andrógenos. Entonces los individuos con la SICA, que es síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, van a tener las siguientes características. Número 1, amenorrea primaria. O sea, no van a menstruar. Aunque usted lo vea como, con apariencia de mujer, no van a menstruar. ¿Por qué? Porque no tienen útero, no tienen ovario, no tienen trompa de falopio, ni tienen vagina. Aunque podría tener una vagina corta que termina en un saco ciego. Entonces hay poco vello púbico o axilar, o puede ser que no haya. Apariencia normal de genitales externos femeninos. Los labios y el clítoris, los labios mayores y el clítoris son normales o ligeramente subdesarrollados. La vagina es ausente o corta. Entonces ese paciente no va a menstruar porque realmente los genitales internos femeninos no se desarrollaron. Externamente sí aparenta ser una mujer. Hay ausencia o causa ausencia de las estructuras de Müller. En el desarrollo del tracto urogenital, es decir, el útero que derivaba de aquí, de los conductos de Müller, de los conductos paramesonéfricos de Müller, la trompa uterina, cuello uterino, el techo superior de la vagina,
no se van a desarrollar en ese paciente. ¿Por qué? Porque tiene testículo y el testículo me va a producir que el factor inhibitorio de Müller que me va a bloquear que esa estructura se desarrolle adecuadamente. El desarrollo de los senos es el de una mujer normal, los pacientes son más altos y pesados que las mujeres normales y su orientación psicosocial es femenina y los instintos maternos son presentes. Aquí en esta imagen se muestra un paciente con esa condición. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento es que tiene testículos, sí, pero no tiene pene. Tiene una vagina corta, tiene instinto femenino, no tiene receptores para los andrógenos, o sea que no hay forma de reponer los receptores. En ese caso lo que se haría es que se extirpan los testículos porque tienen el riesgo de que se puedan convertir en un cáncer testicular, o sea, en tumores, se pueden convertir en un tejido tumoral. Hay que extirpar los testículos. Se le dice que no podrá tener hijos porque no tiene útero, no tiene trompa, no tiene ovario. Se muestra a un paciente con un genotipo XY, o sea que es genéticamente un hombre con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos. La feminización es completa, mire que aparenta ser una mujer porque tiene una feminización completa de los genitales externos masculinos. O sea que acá esos genitales se feminizaron. Hasta aquí esta entrega. Shalom. Preguntas y comentarios debajo en la caja de comentarios. Y Shalom, Baruch.